Vamos a empezar el día de hoy hablando un poco de la crisis internacional, el Medio Oriente, este conflicto entre israelíes y palestinos. Y quiero que he convocado para esta mañana a uno de los analistas más experimentados en todo el tema internacional, el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Doctor Rodríguez Mackey, ¿cómo está? Bienvenido a la noticia. Muy buenos días. Rafael, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días con todos ustedes. Muy bien, este conflicto Israel-Palestina, Palestina-Israel tiene tantos años que lo venimos analizando siempre. A veces está en un tiempo de silencio, vuelven los ataques. Pero ¿cómo así se inició y por qué no había una solución al respecto? ¿Es un tema religioso? ¿Es un tema ya territorial? ¿Cuál es su punto de vista, doctor, a lo que está sucediendo el día de hoy? Porque ya se han metido varios países. Irán ya se está metiendo, le están pidiendo al presidente Biden que por favor intervenga también porque las muertes son constantes, muchos civiles se tienen que refugiar en escuelas, pero también son atacadas las escuelas. Por parte de ambos existe el Hamas. ¿Qué está pasando exactamente, doctor Rodríguez Mackey? Sí, Rafael, primero quisiera lo último, antes de explicar el proceso. Es evidente de que cuando el bien jurídico máximo, que es la vida humana, se encuentra extraordinariamente vulnerable, los muertos, eso llama la atención de la comunidad internacional y el propio presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, pues acaba de decirle a Israel para la mano. Claro. Se lo ha dicho directamente. Y estamos hablando del aliado más importante que tiene Israel en el planeta, el aliado estratégico. Y claro, en el otro lado de la orilla está Irán, que como sabes le tiene un odio visceral a Israel. En la constitución de Irán se promueve la extinción del Estado de Israel. Pero como bien preguntas y refieres, yo quisiera recordar que el problema entre Israel y Palestina no es un problema milenario, no es un problema de toda la vida y tampoco es un problema que nunca va a acabar. Esos son los dos grandes mitos que existen. Y es que en verdad que hay un origen, digamos, en el imaginario histórico en Abraham, con sus dos hijos, Isaac, que funda y forma el pueblo de Israel, el pueblo judío, e Ismael, el pueblo árabe, los dos hijos de Abraham. Ese es un cordón umbilical común. Por eso que la tierra, la Palestina, es un territorio de los dos, no de uno, por favor, sino de los dos. Entonces, ¿cuándo comienzan los problemas en realidad? Después de que se iniciara la diáspora judía, es decir, la salida del pueblo judío por el mundo entero, siglo II, III, IV, V, llega el siglo XX y se producen las dos guerras mundiales. Entre las dos guerras mundiales, los más abatidos son pues los judíos, el holocausto judío que todos denigramos. Y entonces la comunidad internacional se sensibiliza con los judíos y se busca una fórmula para que puedan ellos, por el retorno, llegar a su tierra, que era la de tierra de siempre. Las Naciones Unidas, ya creada en 1945, da una fórmula, una comisión viaja hasta el Medio Oriente y decide que el territorio de la Palestina sea dividido en dos estados, el Estado de Israel y el Estado de Palestina. Los judíos, los israelíes, aceptaron la fórmula y por eso que en el año 48 proclaman su independencia con Isaac Ben Gurión y se hicieron el Estado creado por una resolución de las Naciones Unidas. Los palestinos dijeron que no, es más, le declaran la guerra A los tres a días, Israel creo, el al mismo día, momento. Claro. al momento, el mismo día que también era el último día de la presencia británica en Británica. la Palestina, porque tenían el mandato que recibieron luego de la Primera Guerra Mundial por la Liga de las Naciones. Fíjate tú. Entonces, la relación desde ese momento ha sido realmente muy mala. Los árabes con los israelíes no se han llevado nunca y eso generó pues animadversiones. Luego vino la guerra de los 6 días, donde toda la geopolítica de Medio Oriente cambia. Israel, una guerra relámpago que está anotada en los estudios del militarismo internacional,
de las guerras fácticas, etcétera, estratégicas. Y entonces, claro, ¿qué originó eso? Que al ocupar los territorios árabes, que llaman ellos los territorios ocupados, fueron desplazando a los palestinos y eso produjo refugiados. Así es. Y al ello quedarse en esos lugares ocupados, produjo los asentamientos judíos. Yo conocí algunos de los asentamientos judíos cuando estuve en Israel. Y entonces fíjate tú, desde ese momento, las acciones entre los dos se han recrudecido. Luego viene la guerra de Yom Kippur y luego también las desazones permanentes. Hay en el proceso mismo intentos de soluciones en el camino, y la más importante fue la de 1993, donde Isaac Rabin, primer ministro, y Yasser Arafat, el líder Claro. de la entonces OLP, Organización para la Liberación Palestina, luego constituyen la Autoridad Nacional Palestina y finalmente el Estado de Palestina, se reúnen, logran el acuerdo apoyados por Estados Unidos de América, Por Bill con Clinton, Bill ¿verdad? Clinton a la cabeza, Con Clinton en la cabeza. ¿no? Y entonces, claro, luego lo matan, muere asesinado Isaac Rabin por un ortodoxo de los radicales judíos que no querían nada pues con los árabes, y tiempo más tarde muere Yasser Arafat. Desde entonces los interlocutores válidos para los dos pueblos no han habido. Algunos intentos en el camino, la desconexión aproximada por Ariel Sharon no progresó, le vino el problema que todos sabemos, la embolia, etcétera, y muere. Doctor, Viene Benjamín Netanyahu, sí. que era un gran estratega, pero sobre todo era un político halcón. Y entonces ya la historia reciente es más conocida. ¿Cuáles son? Yo te quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, si uno ve el mapa de Israel y hay ciertas zonas, yo estaba organizando ciertas zonas donde viven los palestinos, pero existen dos puntos o dos zonas de conflicto. Uno es el Santo Sepulcro Es Jordania, en Jordania, y la Franja de Gaza. la Franja de Gaza. Y en otro están las mezquitas también, que son zonas religiosas. Entonces, el tema religioso y este apasionamiento por la religión de ambos hace también estos constantes enfrentamientos. Sí, el tema religioso, Sí. Rafael, siempre sigo creyendo que es el que incita, levanta, no pretexto, pero que es el que levanta la situación conflictual. Mira, en el año 2002, Ariel Sharon decidió caminar por la explanada del Monte del Templo y se desató la intifada. Sí. Ahora, casi al final de la fiesta del Ramadán árabe, islámico, se produce la fiesta de la conmemoración del Día de la Bandera para los judíos y comenzó lo que hoy día estamos viendo. Y entonces, claro, en Jerusalén está la ciudad vieja, y la ciudad vieja tiene los tres epicentros que son para el judaísmo el muro de las lamentaciones, sí, muro de los lamentos que llamamos nosotros, ¿no? Donde es todo el inicio de la historia de Israel. Encima, arriba, está el Domo de la Roca, donde la historia dice para el pueblo islámico que llegó hasta Alá. Allí a orar Mahoma, claro, el mayor profeta del Islam, y luego parte de un caballo alado a los cielos. Fíjate tú la importancia que tiene para el mundo árabe. Y más a la vuelta, un poco más retirado, está el Santo Sepulcro, que fuera tomado por los turcos otomanos de Mahomet II y que diera origen a las grandes cruzadas, porque el lugar donde muere Jesús es enterrado, el lugar de la calavera, se levanta el templo del monte del Santo Sepulcro, y el lugar donde resucita Jesús en Nazaret. Fíjate la extraordinaria importancia que tiene para los tres pueblos el tema religioso. Entonces, sobre Jerusalén, que es una parte del problema central, las Naciones Unidas ha dado aproximaciones, entre ellas negociar, buscar una autoridad internacional que no tenga pues un fenómeno de soberanía, de pertenencia, etcétera. Yo estoy terminando un trabajo de investigación a la luz de lo que yo también había estudiado en el Medio Oriente, y buscar la tesis de la soberanía compartida. Tú has dicho una palabra muy clara, Miguel Ángel, que es soberanía. En estos momentos Palestina
Palestina. ¿Es un país? ¿Se puede considerar un país por lo dividido, lo fragmentado que está? Y si Israel tiene el apoyo de Estados Unidos, ¿quién apoya a los palestinos? Muy bien. Primero, déjame decirte que Palestina es un Estado. Es un Estado. Es Okay. un Estado. Completamente es un Estado. Y así lo que reconoce la inmensa mayoría de los países del mundo. El Perú reconoce a Palestina como un Estado. El embajador de Palestina en el Perú es eso, embajador, porque solamente los estados tienen embajadores. Entonces, Israel ni Estados Unidos no lo aceptan. En este momento Palestina tiene el estatus de miembro observador de la ONU. Ya. No es miembro pleno porque justamente está la No tiene oposición de derecho a voto, Estados Unidos. entonces. No tiene un ¿Perdón? derecho a voto, no tiene derecho a voto en la ONU. No, no tiene. Todavía no tiene porque hay esos niveles de oposición de pocos países, pero países muy poderosos. Pero fíjate, yo creo que aquí tiene que primar la sensatez. Y la sensatez significa que Israel y Palestina deberían primero arreglar, en el caso de Palestina sobre todo, el problema interno donde no hay una unidad política. El Hamas, que controla la franja de Gaza con prácticas terroristas, quiere dominar a toda Palestina, donde está en Cisjordania, está Ramallah, la Mucata, donde está Abu Mazen, el presidente de Palestina, y entonces esa ausencia de unidad ha hecho que la visión de Israel sobre lo que está pasando en Medio Oriente sea un enfrentamiento no con Palestina, sino con el Hamas. He dicho que eso es relativo, ¿ya? Pero es verdad que se está enfrentando con las fuerzas, las misileras del Hamas en la franja de Gaza. Pero la unidad palestina es necesaria, Rafael, para que luego se pueda negociar con Israel. Israel no lo va a hacer mientras no haya unidad palestina, mientras no se pueda, digamos, imbricar una situación de un statu quo para los dos países, para los dos estados. Y cuando eso se logre, entonces el Cuarteto de Madrid, cuatro actores, que son Estados Unidos de América, Rusia, la Unión Europea y la ONU, deben de coadyuvar a confirmar ese proceso para que alcance la paz. Yo sí creo que Una paz Israel, duradera, se puede decir, una paz que dure. como digo en mi columna de correo, permanente y duradera. Y Eso yo sí. sí creo que es posible, porque, mira, los árabes y los israelíes, cuyo origen ya hemos dicho que es común, y el territorio es de los dos, verdad que solamente con un acuerdo, diálogo permanente, pueden alcanzarlo. Pero mientras hayan acciones terroristas, Israel tiene derecho a defenderse. Claro. Y mientras hayan acciones de la misilera, Israelí. de los misiles judíos sobre espacios civiles, Palestina tiene derecho a denunciarlo internacionalmente. Sí, pues. Entonces, fíjate, este es un asunto muy delicado. Yo creo que primero hay que ponerle coto al fuego cruzado que hay en estos momentos. Hay que buscar el alto el fuego. Y la comunidad internacional tiene ese enorme reto en lo inmediato. ¿Y por qué ha pasado tanto tiempo, bueno, tantos días con tantos civiles muertos y no hace nada la comunidad internacional? Yo te quiero terminar con una pregunta, Miguel Ángel. Desde que se formó el Estado de Israel en el año, después de la Segunda Guerra Mundial, el año 40 y tantos, 48, 48. 48, 14 de mayo de 48. Israel, recuerdo mucho el mapa de Israel cómo era, pero Israel está avanzando en su territorio, ocupando territorios de otros. Se metió Egipto, se metieron varios países, se creó la OLP, como tú decías. Israel, para llegar a una paz duradera, como tú planteas, Israel debería devolver parte de esos territorios, devolver los territorios que ha invadido. Sin duda alguna, yo creo que por allí pasa el tema, pero cuidado, tampoco es que van a devolver todo Israel y quedarse sin nada, porque eso no se llama negociación. Claro. Y eso lo converso con los palestinos con los que puedo conversar y con los judíos con los que puedo conversar, incluso que en Lima y por Zoom, directamente con Israel. Es decir,
aquí tienen que los dos ser tolerantes y flexibles, porque los asentamientos judíos, yo te confieso que cuando fui al Medio Oriente la primera vez en el año 2002, creía que eran como los asentamientos que hay en el Perú. Los humanos, No, claro. son casas, son viviendas, son ciudades pequeñas, pero son Sí. ciudades muy bien estructuradas. Digamos, tampoco se puede pedir que haya una suerte de abandono total. Ahí tiene que haber tolerancia. Y la tolerancia pasa, a mi juicio, porque tiene que haber una delimitación geopolítica, lógica y muy bien trabajada. Los territorios están diseminados, esparcidos. La franja de Gaza está separada por Israel de Cisjordania. Eso es un problema, pero hay que buscar una salida y yo creo que se puede hacer con sensatez, con elevación, Claro. por parte de Israel como de Palestina. Y creo que el reto de Palestina y de Abu Mazen y de sus quienes están con él es aquietar y dejar las prácticas terroristas que se ha visto en los últimos años sobre un Israel que tiene derecho de protegerse porque uno no sabe cuando camina en Tel Aviv, en Jerusalén, lo que le pueda pasar. Yo recuerdo mucho que cuando estábamos allí, preferíamos tomar taxi para ir a Jerusalén que tomar el bus porque no sabías qué te podía pasar. Entonces, eso es muy complicado. Pero también es verdad que no es posible que la artillería israelí, de manera indiscriminada, llegue hasta hospitales, Sí. colegios, bajo la idea de que están camuflados los terroristas allí y entonces indiscriminadamente maten inocentes. Una Eso es última condenable. pregunta, Miguel Ángel. Yo te pregunté sobre el apoyo porque Israel tiene el apoyo de Estados Unidos. ¿Palestina, alguna potencia lo apoya? ¿Cómo Ya para no? ¿Cómo terminar. no? Mira, lo apoyan, como sabes, Irán. Yo creo que Irán es un apoyo importante que tiene en ese nivel de cosas. Ya. Rusia, la Unión Europea tiene, digamos, ha tenido una aprensión hacia Palestina y yo creo que en general la comunidad internacional mayoritaria se ha sensibilizado con el dolor del pueblo palestino, eso tenemos que decirlo. Y mientras Israel cuenta con el apoyo incondicional que ya hemos visto de Estados Unidos de América, porque Estados Unidos de América desde los tiempos de Henry Kissinger desarrolló muy bien el marco de influencia geopolítico, el Medio Oriente es importante por el petróleo y por otras muchas cosas que Estados Unidos quiere. Entonces ahí te das cuenta las diferencias que hay, mientras Estados Unidos es el poder militar, económico, etcétera. En el otro lado está el poder de los principios, de los valores, del derecho, de la historia, etcétera. Yo creo que ahí está el tema, que tienen que conjugar los dos estados y mirarse mutuamente, que tienen que aprender a convivir recíprocamente en paz. Repito, reitero, solamente así, pero la comunidad internacional tiene que meter la mano, tiene que apoyar, tiene que coadyuvar. Lo que estamos viendo no puede continuar así, alguien tiene que pararlo y creo que los estados que tienen el rol determinante en el mundo, pues tienen que persuadir a Israel como a Palestina, a Abu Mazen para que presione, etcétera, a un Hamas que es, digamos, el revoltoso que no quiere aceptar ni obedece órdenes de Abu Mazen y de Cisjordania para poder detener toda esta ola de violencia que sigue todavía en Muy el bien. territorio de la Palestina. Muy bien. Doctor Miguel Ángel Royo Macay, internacionalista y amigo de la casa, como diría yo. Gracias por esta información, gracias por este análisis, porque hay que conocer el tema y tú has estado ahí y conoces muy bien lo que está pasando. Y como tú dices, la paz tiene que venir por ambos lados y tiene que haber un ente como la ONU, si hubiera un ente más allá, más arriba, que rige y lleguen a estos acuerdos duraderos, como tú dices, y una paz duradera para esta zona del Medio Oriente. Gracias por la participación, Miguel Ángel. Muchas gracias. Muchas gracias.